El Senado de la República agradece su presencia y les da la más cordial bienvenida a las actividades del Foro para el Análisis de la Ley Reglamentaria al artículo 123 constitucional en materia de justicia laboral. Para dar inicio a este evento, saludamos en el presidium a las siguientes personas. Damos la bienvenida al senador Manuel Bartlett Díaz, coordinador del Grupo Parlamentario PT Morena del Senado de la República. Al senador Luis Humberto Fernández Fuentes, secretario de la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Senado de la República. Saludamos con gusto a nuestros distinguidos invitados. Están con nosotros el doctor Arturo Alcalde Justiani, el doctor Jaime Cárdenas García, el doctor Alfredo Sánchez Castañeda, el doctor Ismael González Martínez y el doctor Ezequiel Pineda Nava. Agradecemos la presencia de todas y todos ustedes en los medios de comunicación. Muchas gracias a quienes a través de la señal del canal del Congreso siguen este evento. Bienvenidas, bienvenidos al Senado de la República. Bien, para la conducción de este foro tiene a continuación la palabra el senador Luis Humberto Fernández Fuentes. Buenos días, bienvenidos todos. De manera muy sucinta, porque lo importante es lo que tienen que decir los especialistas que hoy nos acompañan, y no haremos en este momento una posición política. Es más importante escuchar y valorar toda la riqueza que nos ofrece, toda la experiencia y talento que está en la mesa. Solo una apostilla necesaria. Cuando uno está en el doctorado, lo primero que le enseñan a uno es a definir el objeto de estudio, y es la mitad de la tesis y la mitad del doctorado prácticamente en todos los casos. Entonces no podemos iniciar sin definir el objeto de estudio de manera muy sucinta, y lo sirve como antecedente, aunque estamos en un foro de expertos. Básicamente todos los asistentes están familiarizados con el tema. No es un tema como para de nuevo conocimiento, todos tienen antecedentes de esto. Pero ustedes saben que hace prácticamente un año se aprobó una reforma constitucional del artículo 123. Lo que implica era cambiar el modelo de justicia en el derecho laboral. Y esto representó avances muy significativos que abordarán con mayor detalle nuestros invitados, entre los cuales el voto secreto, procedimientos más ágiles, una integración de un órgano nuevo para el registro y muchos otros avances. Sin embargo, hoy vemos con gran preocupación que una iniciativa que sin duda se redactó en un despacho patronal, no veo cómo se redacte de esa forma sin ser un abogado patronal, y es con gran vergüenza presentada por líderes llamados obreros. No se puede hablar en lenguaje patronal y presentar una iniciativa por líderes obreros, es un acto de simulación. Entonces, a partir de eso, quiero presentar a nuestros participantes de manera muy sucinta. Sus currículums son tan amplios que no podría leerlos, pero todos, y habría un foro completo. Pero de manera muy rápida, no ocupa presentación en temas de derecho laboral, don Arturo Alcalde, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciado en Relaciones Industriales por la Universidad Iberoamericana, con estudios de especialización en distintas instituciones nacionales y extranjeras. Ha litigado todos los temas laborales en este país. Es alguien que no quiero entrar a tanto detalle. Ha sido autor de diversos textos en materia laboral, orientados a la libertad, la democracia sindical. Voy a ir leyendo mejor conforme vayan participando, por si no voy a entrar en todos, pero son todos nuestros asistentes, todo nuestro panel. Estamos muy orgullosos de su experiencia. Antes de darle la palabra al doctor Arturo Alcalde, le pediría a don Manuel nos declare inaugurados estos trabajos y su mensaje, por favor.
Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Esta reunión es una reunión de trabajo para nosotros. Lo que queremos es escuchar a los especialistas sobre este tema tan importante y sacar nuestras conclusiones. Cada quien ha estado estudiando el tema, pero el momento es muy delicado y nuestra fracción ha promovido esta reunión que tiene por objeto un estudio a fondo de verdad de esta reforma y lo que está en peligro de llevarse a cabo. De manera que, como de eso se trata, le pasamos la palabra a Arturo Alcalde, que es sin duda alguna un conocedor extraordinario del tema. Muchas gracias a los especialistas por estar hoy con nosotros. Muchas gracias. El día de hoy es un día muy especial por muchas razones. En primer lugar, se cumple prácticamente un año, el día de mañana se cumple un año de esta reforma constitucional histórica, importantísima, que logró prácticamente la unanimidad de los legisladores, y la propia reforma establecía un año para diseñar su legislación reglamentaria. El tema no es exclusivamente un tema formal, un tema jurídico, aquí se discuten muchos temas legales todos los días, sino que en el centro está el futuro, digamos, de los trabajadores y las trabajadoras. En el centro está el futuro del trabajo, y el trabajo es sin duda un elemento clave en una sociedad, no tanto en la nuestra. Es algo que siempre nos ha inquietado, el por qué al trabajo no se le ha dado la centralidad que merece, como sucede en otros países. Nosotros vivimos del trabajo para poder sobrevivir, para poder tener una vía de solución a los problemas de la familia, para pensar en el futuro, satisfacer incluso todos estos males de Dios, como decía mi madre, la enfermedad, el retiro, la incapacidad. Es el trabajo el que nos da esa oportunidad, y el trabajo en una política como la actual, la política económica actual, se ha suprimido, se ha depauperado, se ha reducido en su valor, bajo la consideración de que la gente no es importante y de que podemos tener salarios bajos y debemos tener salarios bajos para poder lograr inversión y para poder supuestamente digamos, convertirnos en un país exitoso. Tesis que ha sido pues absolutamente falsa, ¿no? Y aquí los senadores ha habido en muchas ocasiones que nos los han detallado y nos lo han demostrado, la falsedad de esa tesis. Entonces está en juego el mundo del trabajo, y detrás de ese mundo del trabajo hay una historia de lucha, una historia de reclamos muy antigua. Yo tengo más de 40 años en esto, y la verdad he aprendido de muchos de ustedes. Aquí el maestro Ezequiel, ¿no? Que pues uno de los cuando yo me inicié ya era un personaje, ¿no? Y no lo quiero ahorita, es menor que yo, pero de todas maneras el punto es que el tema era la lucha por la democracia sindical, por el salario, por simplemente tener la capacidad de organizarnos libremente, tener un sindicato real y tener la posibilidad de negociar con el patrón el valor de la fuerza de trabajo, y también el patrón encontrar satisfacción en ese proceso de diálogo a partir de las condiciones de trabajo, el uso racional de los recursos humanos. La negociación colectiva es una fuente digamos, imprescindible, maravillosa, es el centro del derecho del trabajo, y esa negociación colectiva está controlada, corrompida precisamente como parte del modelo político actual. El patrón pone al sindicato de su preferencia. Yo firmo con tal central, y a partir de ese momento el líder sabe que me debe favor a mí, los trabajadores no pueden. Toda esa lucha finalmente se reflejó en quejas ante la OIT, en quejas ante los organismos de derechos humanos. La queja 2694, que fue muy famosa y que la avaló la Central Sindical Internacional Industrial, la FITIM, la Federación Internacional de los Trabajadores de la Industria del Metal. Por aquí veo al secretario de Relaciones Internacionales, Ben Davis, que está por allá atrás, siempre muy modesto el Ben. Él es precisamente un personaje en toda esta gestión internacional, y
logramos, con esa presión, también con un incentivo nacional a partir de la llamada justicia cotidiana y un factor condicionante temporal, que ahora se va a convertir en realidad, que fue la firma del Tratado Transpacífico, que exigía que los signantes cumplieran con ciertos estándares dentro de los principios de OIT. Todo eso motivó la reforma constitucional y tenía en el centro dos elementos esa reforma. Primero, que hubiera un árbitro confiable, que hubiera Estado de Derecho, que quien resolviera las controversias no fuera el gobernador del estado el que iba a decir a quién le dan el registro de un sindicato, qué huelga la declaran existente y cuál es el sindicato que tiene que existir. Yo recuerdo en Chihuahua, me llegó a la mente donde me ha tocado dar clase en la maestría en la Universidad de Chihuahua, que le ponían a los alumnos, pues consigan el contrato colectivo de alguna maquiladora, y conseguir el contrato era una verdadera hazaña. Incluso algunos lo regañaron, lo mandaron a llamar y le dijeron: ¿quieres seguir litigando en Chihuahua? Pues no andes preguntando que el contenido de un contrato de la empresa Ford de Chihuahua. Bueno, a ese nivel estábamos, y obviamente el tema de la contratación colectiva, la solución era que los trabajadores participaran, fueran tomados en cuenta, que antes de firmar se le consulte a los destinatarios. Ese era uno. Y el otro, decíamos, el Estado de Derecho, o sea, árbitro confiable. Y las juntas, los gobernadores no eran árbitros confiables, no lo es la Secretaría del Trabajo, no lo es el Presidente de la República. Hoy sabemos que todas las huelgas, por ejemplo, son ignoradas, están archivadas. Nació toda esta enfermedad del archivo, ¿no? Yo me acuerdo que a Lozano le decían Archibaldo Lozano en el medio, porque él fue de los que empezó a acelerar mucho esto, decir, pues es muy fácil, simplemente le archivo el expediente y no puede estallar la huelga, y si le estalla es un paro loco y a la cárcel se va, así. Entonces era un mecanismo aparentemente inocuo, administrativo, la audiencia de conciliación, la que era determinante en la procedencia o no del ejercicio de los derechos colectivos. Entonces, esa reforma constitucional dijo, en primer lugar, toda la materia de justicia se pasa al poder judicial, local, federal. Ha habido críticas, sí, imperfecto, sí lo es. Tuvimos una discusión en Casa Lama hace 2 o 3 días, y ya van 2 ocasiones que hacemos una encuesta y les decimos, a ver, de los sindicatos que hay aquí, ¿quiénes obtuvieron su registro por la vía del Poder Judicial? Veo aquí los compañeros de la Federación de la Banca de Desarrollo, Banco Banobras, ¿no? Veo aquí los de Bancomext, ¿no? Una federación nueva, interesantísima. ¿Cómo obtuvieron su registro? Bueno, pues con amparos. Se los negó el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Y veo otros compañeros que la Secretaría o las juntas locales pues les niegan los registros, y entonces en un momento dado pues acuden al Poder Judicial. No es perfecto, pero es mejor, y es además de acuerdo con un esquema de división de poderes lo correcto, un esquema constitucional. Esa reforma constitucional, voto secreto y solución de controversias por la vía del Poder Judicial. Esos son los 2 elementos claves. Hay muchos otros detalles, pero esos yo diría que son los factores esenciales en la reforma. Viene un año, se suponía que esta iba a ser la reforma para llevar a cabo la instrumentación de esos 2 factores. Empezamos a discutir cómo le vamos a hacer el voto secreto y la experiencia internacional. Aquí nos dirá Alfredo Sánchez Castañeda, que está por aquí, que es el laboralista más destacado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, se ha escrito mucho al respecto, y pues los inspectores pueden ir a preguntar, como sucede en otros países, ¿no? Cómo operan. Se le consulta a los trabajadores, se les plantea cuál es su opinión a través del voto personal libre y secreto. Y finalmente, a nivel constitucional, fue difícil el proceso y fue muy interesante. No quiero abusar del tiempo, pero llegó un momento en que perdimos la votación y los senadores progresistas, ¿no? Incluyendo pues los aquí presentes, los compañeros senadores de PT, que estaban propiamente de Morena, también del PRD, finalmente todos ellos votaron en contra y dijeron, vamos a oponernos a esa reforma.
y se logró finalmente cambiar la historia e incluir el voto secreto en el texto constitucional. Bueno, pues resulta que un año después aparece esta iniciativa, sacada de la manga, elaborada, como bien lo señaló el senador Bartlett, y como bien también lo habían señalado, en el sentido de que fue elaborada por los despachos patronales. Nos lo dijo muy bien aquí el senador Luis Hernández. Los despachos patronales lo elaboraron a su gusto. Algún abogado dijo, aprovechamos la barata, y en lugar de tener justicia imparcial, lo que hicieron fue que el organismo descentralizado, creado para garantizar el cumplimiento del convenio 87 en materia de registros y de respeto a la negociación colectiva, combinado con el convenio 98, porque el convenio 98 fue firmado en diciembre de 2015, ya fue firmado por el presidente, estuvo ahí presente Ben Davis, la comunidad internacional le exigió al presidente que firmara y lo mandaron al Senado. Desde entonces aprovechamos la oportunidad para pedirles que nos ayuden a localizar en qué cajón quedó escondido, porque lo escondieron, porque el presidente lo firmó y dijo, lo mandamos al Senado, y ahora dice el presidente, pues no es culpa mía, el Senado es el que no lo ha ratificado. Nunca en la historia digamos, convenio de esa naturaleza ha sido pues negada, digamos, al presidente esa ratificación, y en este caso el convenio 98 no se ha ratificado, que es fundamental, es el hermanito del convenio 87, precisamente por eso se creó el organismo. Bueno, el punto es que en la iniciativa lo convierte en un órgano tripartito, otra vez tripartismo. ¿Para qué entonces la reforma? Controlado por los abogados patronales, 4 del sector patronal, 4 de las centrales, digamos, de las organizaciones empresariales y obreras, ¿no? 4 y 4, y 4 del sector público. Entonces volvemos al tripartismo, volvemos a que son juez y parte, volvemos a que los intereses estén ahí, digamos, incluidos en el propio organismo que va a ser garante de la impartición de justicia, y obviamente se deforma todo. Segundo lugar, a ese organismo se le dan facultades que son propias del Poder Judicial. Él va a ser el encargado de decir quién pasa y quién no pasa, quién cumple los requisitos, a ver las firmas y la foto, y dime el número que pensaste, y lo que ustedes gusten, pero todo este conjunto de obstáculos cotidianos que hacen imposible el ejercicio de los derechos colectivos. Y en tercer lugar, la vara alta, los requisitos imposibles. Todo lo que es pequeña y mediana empresa es imposible que haya un sindicato. Le piden que tengan seguro social, cuando la mayor parte de los trabajadores no tienen seguro social. Para eso se organizan, para tener seguro social, entonces le piden seguro social. Pero además tú tienes que saber el del patrón, y tienes que demostrármelo, y si no, no pasas, te archivo el expediente. Entra archivaldo a operar el asunto. Y entonces al Poder Judicial no le llega nada. La huelga le va a llegar ya nomás cuando se va a estallar. Ahora sí que no va a estallar ninguna. Y le llega en materia de titularidades cuando va a hacer el recuento. Toda la etapa previa va a ser en el organismo controlado por una mayoría. Dejan al Estado en minoría, eso es gravísimo. Un órgano de Estado, una entidad paraestatal, queda a merced de los votos del sector patronal y sector, digamos, obrero, entre comillas. Bueno, por último, el voto secreto. El sueño, las luchas que se dieron sobre el voto secreto. Resulta que algún funcionario nos dijo, es que el sector empresarial dijo que no, que el voto secreto era muy difícil, y entonces no lo tomamos en cuenta de ese tamaño. Se aventaron. Por eso es la protesta, hoy es un desplegado de plan entera de todo el sindicalismo, digamos, del sector educativo, universidades, y además de muchas otras entidades. Hubo otro desplegado de muchas otras organizaciones en la revista Proceso, una plana entera en el Universal también semanas anteriores. O sea, realmente hay ahorita toda una insurgencia. Eso es lo que hay que celebrar. Y yo diría, por eso esta reunión es tan importante, porque nos dio tiempo, en buena medida, gracias a la movilización de ustedes, gracias a la participación de senadores como los aquí presentes, que nos ayudaron a impedir que en el mes de diciembre se diera el descontón, el fast track, ¿no? La vía fast track, y nos dio tiempo para poder afinar la puntería.
¿Qué es lo que nos queda? Necesitamos abrir este espacio de reflexión, necesitamos tiempo. Ya logramos, yo creo que ustedes, los aquí presentes, han logrado que hoy no fuera la fecha fatal, porque hoy era el día negro donde supuestamente se iba a aprobar esa reforma, y nos da oportunidad. Hay propuestas, una propuesta muy buena de la UNET, que la ha presentado por conducto del PRD, una propuesta que tiene que ver con toda la historia de nuestras luchas y propuestas en materia de reforma laboral. Tenemos propuestas de que intervengan algunas instituciones educativas para que presenten un proyecto. O sea, tenemos muchas respuestas a los problemas. Sabemos cómo sí, y cómo sí de una manera equilibrada, no solamente en favor de los trabajadores, sino en favor del sector productivo y en favor del país, para que el tema laboral sea efectivamente un elemento clave en el desarrollo integral y que todos podamos finalmente vivir dignamente de nuestro trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, es siempre muy valioso. Y bueno, nos prestigia también este foro la presencia de don Alfredo Sánchez Castañeda, que es un expertazo en estos temas, investigador titular C de tiempo completo por concurso de oposición del Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM, miembro del SLI nivel 3, es el coordinador del área de Derecho Social del Instituto de Investigaciones Jurídicas, ha sido consultor de normas del trabajo a nivel internacional, tiene el doctorado en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social por la Universidad de París II, que es la de Panteón, y sin más preámbulo le damos la palabra al doctor Alfredo Sánchez Castañeda, hasta por 10 minutos. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, permítanme agradecer la invitación al Partido del Trabajo, al senador Humberto Fernández Fuentes, al senador Bartlett. Para mí siempre es un honor estar con él y escucharlo. Y evidentemente permitirme estar con especialistas, con verdaderos especialistas en Derecho del Trabajo en esta mesa. Es un honor evidentemente también la presencia de ustedes, los que somos investigadores. En realidad nos nutrimos de lo que ustedes hacen y nosotros analizamos lo que ustedes hacen, entonces es un honor tenerlos aquí. No voy a repetir lo que ya señaló Arturo, solamente voy a indicar que el mundo está cambiando, el mundo está cambiando, y eso ha llevado a que cambien los modelos de relaciones laborales. Eso lo vamos a ver en un momento en el caso mexicano, pero me quiero quedar en este nivel global, el cómo se produce, el qué se produce, las maneras en donde se produce, todo eso está cambiando. Estamos nosotros dirigiéndonos a lo que llaman una famosa industria 4.0 o una nueva revolución industrial, que algunos países la han tomado muy en serio, como Alemania, por ejemplo, ¿no? Que otros países simplemente no se han interesado, como es el caso de México. Pero eso va a reconvertir la manera en que se trabaja, y eso va a generar, debo decirles, está estimado que va a haber aproximadamente un 25% más de desempleo por estos cambios que implica, entre otras cosas, el uso de las tecnologías. Imagínense ustedes taxis sin conductores, ya adiós taxistas, ¿no? Los taxistas se quejaban de estas aplicaciones, pues estas aplicaciones, déjenme decirles, Uber acaba de hacer una solicitud a Volvo de 40,000 autos autónomos, ¿no? 40,000 desempleados jóvenes. Entonces, el mundo del trabajo está cambiando, los modelos de relaciones laborales están cambiando, y evidentemente los países tienen que responder a estas nuevas necesidades, a estos nuevos modelos. Bajo esa tesitura debería estar insertas las transformaciones laborales en nuestro país. Como lo comentó Arturo, se dio un paso muy grande, un paso que implicó prácticamente dejar de lado 100 años de historia de derecho laboral mexicano,
pues con el tránsito de la justicia laboral al Poder Judicial. Yo siempre he dicho que la pertenencia de la justicia laboral en las juntas de conciliación pues tuvo muy buenas intenciones, pero desafortunadamente terminó dando muy malos resultados, ¿no? Si nosotros leemos a los clásicos laboralistas, nos ensalzan las virtudes de las juntas, pero la verdad en la práctica eso no sucedió, dieron malos resultados y se convirtieron en un órgano de control. La reforma va más allá constitucional porque establece una figura que poco se ha analizado, pero que a mí me parece fundamental porque es transversal y tiene que ver con la representatividad sindical. La representatividad sindical toca todo, la formación de sindicatos, la celebración de un contrato colectivo y la realización de una huelga. Esa palabra, pues desde mi punto de vista, es básica y toral en la reforma laboral. Se crea un instituto, no voy a comentar más porque voy a hacer algunos comentarios más adelante sobre el mismo. Y yo quisiera hacer un análisis de naturaleza estrictamente técnica, ¿no? Hay un elemento social que está inmerso, que seguramente lo van a abordar los demás participantes, pero yo quiero solamente señalar 4 cuestiones técnicas que yo les llamo los 4 grandes errores de la reforma laboral. El primer gran error tiene que ver en materia de derecho sustantivo del trabajo, es decir, en los derechos y obligaciones que tienen las partes. Más allá de señalar que está habiendo un retroceso en nuestro modelo de relaciones laborales, yo quiero señalar unas cuestiones muy técnicas. Por ejemplo, traigo varios, solamente voy a comentar 2 por el tiempo, porque apenas voy iniciando y ya llevo 5 minutos. Por ejemplo, la subcontratación se reguló en la reforma de 2012. Las reglas establecidas para subcontratar, para el outsourcing, que es como lo conocemos más, pues desaparecen en el proyecto de reforma que se presentó el 7 de diciembre del 2017. Y yo diría, bueno, está bien, vamos a desaparecerlo, pero ¿en base a qué? Entonces no hay elementos técnicos para señalarlo y sí tenemos 2 hechos factuales muy importantes. Uno, un abuso de la figura. Hay empresas que subcontratan prácticamente al 100% del personal. Las instituciones bancarias privadas son un cliente de la subcontratación total. Y por otro lado, hasta el mes de diciembre del año pasado, la Secretaría del Trabajo prácticamente no había hecho ninguna inspección laboral en materia de subcontratación. Luego entonces yo me pregunto con qué elementos pretenden reformar la subcontratación. Se introdujeron una serie de contratos que, pues bajo la idea de incentivar el empleo o generar empleo para jóvenes, que tienen que ver con los contratos a prueba o de capacitación inicial, nuevamente se eliminan requisitos y otra vez no encontramos una base que lo justifique. No hay una base que nos diga por qué se está haciendo este tipo de modificaciones. Yo suelo hacer consultas sobre acceso a la información y pues no hay estudios de la Secretaría del Trabajo en donde se nos señalen la pertinencia o no de estos contratos a prueba o de capacitación inicial. Hay, por otro lado, una regulación pues que es, digamos, inadecuada en materia de derecho de asociación, de contratación colectiva, de huelga. ¿Por qué? Porque se establecen requisitos tales que terminan limitando el ejercicio de dichos derechos. Ya lo comentó Arturo, pues se pide el registro al Seguro Social del Trabajador, pero resulta que yo va a ser mi primer empleo y pues no tengo registro al Seguro Social, ¿no? Se establecen una serie de requisitos que voy a contar más adelante en el famoso instituto que se crea, que lo único que están haciendo es limitar derechos de huelga, de sindicalización y de negociación colectiva. Que déjenme decirles que una de las ventajas de la reforma constitucional es que introdujo la noción también de contratación colectiva en nuestra máxima norma fundamental, que no aparecía
y sin embargo se introduce, pero en la regulación reglamentaria se limita. Entonces, el primer error tiene que ver, traigo dos ejemplos, solo señalo esos, voy a dejar un documento aquí con el senador por si les interesa. Hay un primer error fundamental en modificaciones de derechos sustantivos, hay un segundo error en materia de conciliación. ¿Por qué? Porque la reforma busca impulsar la conciliación, pero la regulación secundaria no nos está diciendo qué entiende por conciliación. No nos dice cómo se va a realizar la conciliación. Es decir, avientan una figura sin saber cómo va a terminar implementándose en la práctica. Hay una discusión sobre los alcances de la misma, que es el tema que voy a comentar también a continuación, porque para algunos de nosotros no nos gustó que, como aparece en el documento, la conciliación pues se permita realizar en el órgano que se crea en los centros locales de conciliación, pero también cuando se esté realizando el proceso laboral. ¿Y por qué no nos gusta? Porque imagínense ustedes, van a crear 32 órganos estatales de conciliación, va a haber un órgano federal encargado de la conciliación, pero nada más van a ir por el sellito de que conciliaron, porque como abogados van a tener la posibilidad de seguir conciliando pues durante todo el tiempo que dure el juicio laboral. Entonces, ¿qué caso tiene crear esos 32 organismos? Por eso soy de la idea, y lo señalo, que pues se están creando 32 elefantes blancos que van a costar mucho dinero. No me importa que cuesten mucho dinero si son útiles. El problema es que se van a crear 32 centros locales de conciliación que no van a servir para nada. Es un error desde mi punto de vista muy grave. ¿Y por qué? Justamente por este error inicial de que no se diseñó qué se entiende por conciliación y cómo se va a realizar la misma. Déjenme decirles que en algunos sistemas de conciliación se dice: patrón, si concilias no pagas impuestos, ¿no? Entonces el patrón puede decir: ah, me interesa, ¿no? Me interesa la conciliación. Pues esos elementos no se señalaron en la legislación secundaria que se propone reformar. Primer error, el tema de la legislación sustantiva. Segundo error, el mal diseño de la conciliación. Tercer error, en materia procesal. ¿Por qué? Porque la reforma procesal que ustedes conocen que hubo en nuestro país en los años 80, que implicó un gran apartado a la Ley Federal del Trabajo, pues diseñó un modelo de proceso laboral en donde pues se partía de la idea de equilibrar a las partes, ¿no? Este equilibrio implicaba pues ciertos derechos hacia los trabajadores. Pues ahora nos enfrentamos con una reforma procesal que es ambigua o contradictoria, como ustedes lo quieran decir, porque en algunos elementos sigue teniendo esta visión equilibradora pues en el proceso entre trabajadores y empleadores, y en otras partes pues de plano no, el hecho de que el trabajador presenta su demanda, no la corrige, bueno, se desecha, adiós, se acabó, ¿no? Entonces hay una ambigüedad, una ambivalencia ahí en cómo está diseñada la naturaleza del proceso laboral mexicano. Y hay otro error que a mí me parece garrafal. ¿Por qué? Porque se crean tribunales especializados en seguridad social. Me parece muy bien, ¿no? Entonces nosotros esperaríamos que hubiera una legislación secundaria sobre la materia. Pues el tema es que no lo hay, ¿no? Si ustedes ven, se crean tribunales laborales y se dice cuándo van a empezar a funcionar en los transitorios. En el caso de estos tribunales especializados en seguridad social, se crean y no se dice cuándo van a empezar a funcionar. Y además, entre otras cosas, no se modifica la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Entonces hay un tercer error procesal evidentemente garrafal en los diferentes proyectos que se han presentado alrededor de la reforma laboral. Finalmente, el cuarto error tiene que ver con la creación de pues posiblemente Instituto Federal de Conciliación y Registros Laborales. ¿Cuál es un error? Bueno, otra vez en materia de conciliación, ¿no? O sea, la conciliación se va a poder hacer durante todo el proceso, luego entonces, ¿para qué yo, trabajador, empleador, voy a conciliar ahí si lo puedo hacer después? ¿Cómo funciona ahora? Yo le digo a mis amigos abogados: es que tú quieres conciliar cuando sabes que ya vas a perder, ¿verdad?
pero no buscas hacer una conciliación preventiva. Entonces, este instituto carece o tiene el mismo defecto. Y luego, por otro lado, pues estrictamente desde el punto de vista jurídico, ustedes saben que hay una ley federal de las entidades paraestatales y hay un reglamento de dicha ley. Esa ley nos dice cómo crear un descentralizado. No nos dice que lo podemos crear a capricho. Esa ley nos dice, por ejemplo, que en los órganos descentralizados pues puede haber una participación de los sectores sociales, pero esa participación es marginal, ¿no? Porque es un descentralizado, como ustedes muy bien saben, es un órgano que realiza actos de autoridad. Este es otro también de esas, un descentralizado, no propiamente, perdón, al revés, es un organismo que realiza actos de autoridad. Y en este caso su principal función va a ser realizar actos de autoridad, ¿no? Entonces nuevamente estamos generando pues un descentralizado bizarro. Las relaciones laborales de este descentralizado pues se van a regular en función del apartado B, a pesar de que ya hay jurisprudencia de la Corte que dice que no, que debe ser el apartado A. Entonces, como ustedes pueden ver, el descentralizado tiene varios defectos en su diseño. Tiene también se transformó o lo buscan transformar como parte del trabajo administrativo que hacían las juntas, ¿no? A través del descentralizado, pues aquí hacemos el control de las huelgas, aquí hacemos el control de los contratos colectivos y aquí hacemos el control de los registros sindicales, y no para que lo que debería funcionar tomando en cuenta el convenio 98, no solamente que registre, sino que promueva la negociación colectiva, ¿no? Y que promueva la existencia de organizaciones sindicales fuertes e informadas, de los dos lados, pero fuertes e informadas, y además que promueva la negociación colectiva. Bueno, este es el cuarto error que a mí me parece, dentro de estos comentarios generales que quiero hacer, que podemos señalar de la reforma. Solamente termino diciendo una última cosa, es que la reforma laboral, si ustedes leen la exposición de motivos que se presenta, pues también otra vez es ambigua, por decirlo en el mejor de los términos, o contradictoria o aberrante, si ustedes quieren usar otra expresión. ¿Por qué? Porque parte del discurso de los derechos humanos, ¿no? En este caso de los derechos humanos laborales. Sin embargo, tal como se está reglamentando, están atentando en contra de los derechos humanos laborales fundamentales en el trabajo. Y yo diría, atentan contra contenidos mismos que no se proponen reformar, afortunadamente, de la Ley Federal del Trabajo y de la Constitución. Entonces, como ven ustedes, nos encontramos ante una serie de proyectos de reforma o de iniciativas de ley en relación a este instituto, pues que tienen grandes errores. Termino diciendo que desafortunadamente yo me voy a tener que ir a las 2 de la tarde porque tengo clases a las 3 de la tarde en la Facultad de Derecho y pues yo no tengo helicóptero, ¿no? Entonces tengo que tomar el transporte público. Muchísimas gracias. Tiene la palabra. Primero que nada le damos la bienvenida a nuestra propuesta de secretaria del Trabajo del gabinete del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Les pido un aplauso muy fuerte para la maestra María Luisa María, alcalde de Jalapa. Y continuando con los trabajos, con la venia de la secretaria y de mi coordinador, le daríamos la palabra a, como ya lo señalaban, a un especialista ya de mucho tiempo en el medio laboral, además de ser licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, de la cual es profesor investigador desde 1978, tiene especialidad y maestría en tema de educación y temas del trabajo. El maestro Ismael González actualmente también alterna su actividad académica en la UAM Azcapotzalco con la asesoría del Sindicato Nacional del Sistema de Transporte Colectivo, mejor conocido como Metro. Tiene libros publicados como La reprivatización bancaria, el regreso a un régimen laboral de privilegios patronales,
Otro libro de él es El régimen laboral en los organismos descentralizados, y muchísimos artículos en la materia. No puedo obviar decir que fue mi maestro de Derecho Laboral en la UAM, entonces doy fe de su gran calidad docente, y como ha sido maestro de muchísimas generaciones de laboralistas en la UAM, les damos la bienvenida y le damos la palabra, por favor, al maestro Ismael González. Muchas gracias, senador Luis Humberto Fernández. En efecto, un gran exalumno, y la prueba está que lo tenemos aquí en el Senado de la República. Sacó 10, obviamente. Gracias, senador Bartlett. Es un honor compartir esta mesa con tan distinguidos compañeros, compañera Luisa María Alcalde. Me voy a permitir leer un documento a efecto de no tomarme más tiempo, porque luego le da uno por expandirse, y prefiero hacerlo muy puntual. La reforma constitucional en materia de justicia laboral de 2017 determinó, entre otros aspectos, la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje para dar paso a los tribunales laborales integrantes del Poder Judicial de la Federación y del de los Estados de la República. Asimismo, prevé la creación de centros de conciliación en el ámbito local y de un organismo descentralizado en el ámbito federal que ejercerán la función de conciliación obligatoria para las partes en conflicto, y además deberán de llevar el registro de los contratos colectivos y de las organizaciones sindicales conjuntamente con todos los procesos administrativos relacionados. Así dice esta reforma. El funcionamiento e integración de estos centros de conciliación y del organismo descentralizado, se dice, estaría determinado en las leyes locales de cada entidad federativa y en la Ley Federal del Trabajo, respectivamente. Hasta ahí tendríamos establecida la materia de la reforma laboral que hoy nos ocupa, pues se trata de reglamentar la forma en que se integrarán y operarán los tribunales de lo laboral, los centros de conciliación locales y el órgano descentralizado federal, hoy propuesto como Instituto Federal de Conciliación y Registros Laborales. No obstante, los autores de la iniciativa de referencia van un poco más allá y pretenden que también se abarque la desregulación de la subcontratación u outsourcing, de la cual habla muy bien, porque es un tratadista que lo ha estudiado bastante, nuestro amigo Sánchez Castañeda, y decía, pretenden la desregulación de la subcontratación para favorecer a las empresas que por esta vía eluden obligaciones patronales. Indudablemente, esto no es materia de la reforma constitucional de febrero de 2017 antes citada, y por lo tanto debe de salir de la discusión legislativa en este proceso. Por cuanto hace a la iniciativa que nos ocupa, dice que busca modernizar la impartición de justicia y garantizar la tutela judicial efectiva de todas las personas, es decir, pone en la balanza de la justicia en un plano de igualdad al patrón y al trabajador. Igualdad que, por supuesto, no existe. Se dice también que esta iniciativa de reforma laboral responde a las demandas de la sociedad mexicana de acceder a una justicia cercana, objetiva, imparcial y eficiente. Pero hasta ahora no conocemos de ningún foro de discusión o encuesta promovida por los autores de esta iniciativa para conocer las demandas de la sociedad mexicana,
como ellos lo dicen, y menos aún de los trabajadores. Yo hasta dudaría que hubieran hecho algún evento como este en sus propias centrales obreras. Se dice también, el procedimiento laboral, que se propone, inicia con una instancia obligatoria de conciliación, de tal suerte que la no sumisión a esa instancia implicaría la pérdida del derecho de acción ante los tribunales laborales, porque, como lo señalan los autores de la iniciativa, para admitir a trámite la demanda, la parte actora debe acompañar necesariamente la constancia que acredite la conclusión del procedimiento de conciliación sin acuerdo entre las partes, entre otros requisitos. No obstante, por cuestión de tiempo me referiré solamente a la función del registro de sindicatos y contratos colectivos y del Tribunal de lo Laboral en materia de huelgas, por considerar estos temas de la mayor relevancia. En la reforma laboral de 2012 se ratificó el criterio previsto en el artículo 357 de la Ley Federal del Trabajo y expresado también en el artículo 2 del Convenio 87 de la OIT, a que ya hacía referencia a nuestro amigo Arturo, en el sentido de que tanto los trabajadores como los patrones tienen el derecho de constituir las organizaciones sindicales sin autorización previa. Sin embargo, el registro sindical ha sido por años una forma de autorización previa para la existencia de los sindicatos, toda vez que, aunque se diga lo contrario, un sindicato sin registro prácticamente no surte efectos ante nadie. Tomando en cuenta que el artículo 368 de la iniciativa que analizamos establece que el registro del sindicato y de su directiva, otorgado por el instituto, produce efectos ante todas las autoridades, es válido entonces la interpretación a contrario sensu respecto de que un sindicato sin registro no produce efectos ante autoridad alguna. Y si a esto se le agrega la normatividad del artículo 374 del mismo ordenamiento que complementa esta disposición y que prescribe: los sindicatos legalmente constituidos son personas morales y tienen capacidad para, entre otros aspectos, defender ante todas las autoridades sus derechos y ejercitar las acciones correspondientes. Entonces tenemos que solo los sindicatos que pueden actuar ante las autoridades son los legalmente constituidos, y los legalmente constituidos son los registrados, porque el registro de los sindicatos produce efectos ante todas las autoridades. Consecuentemente, el registro se interpreta como una autorización previa que contraviene la garantía de libertad sindical prevista en el citado artículo 357 y en el artículo 2 del Convenio 87 de la OIT. Al respecto, el Comité de Libertad Sindical de la OIT ha resuelto en los siguientes términos con relación a este tema. Aun cuando el registro sea facultativo, si de él depende que las organizaciones puedan gozar de los derechos básicos para poder fomentar y defender los intereses de sus miembros, el mero hecho de que en tales casos la autoridad encargada de la inscripción goce del derecho discrecional de negarlo, conduce a una situación que apenas diferirá de aquella en que se exija una autorización previa. Es decir, el registro sindical es a todas luces contrario a la propia ley y contrario a un convenio internacional de la OIT.
También de esta iniciativa me preocupa en lo particular que se cancelarían prácticamente los contratos colectivos de trabajo para los sindicatos gremiales, los cuales deberán estar a lo que negocie el sindicato de empresa o de industria titular del contrato, y que prácticamente siempre son los sindicatos blancos, salvo excepciones. Toda vez que registrado un contrato colectivo por un sindicato de empresa o industria, dicho contrato no podrá dividirse para cada gremio existente en la empresa. Es importante que se conserve la figura del depósito del contrato colectivo prevista en el artículo 390, pero la iniciativa en su artículo 390 bis, que agrega, reglamenta el registro del contrato colectivo, y aunque el artículo 1100 precisa que dicho registro es de carácter declarativo, al otorgarle al instituto la facultad de negar el registro, automáticamente deja de tener ese carácter declarativo, pues como se reitera en el artículo 1101, el registro produce efectos ante todas las autoridades. Si no se otorga el registro del contrato colectivo, y esto es grave, ese contrato no surtiría efectos legales, lo cual resulta inadmisible. Asimismo, resulta cuestionable que baste con el hecho de que se solicite el registro de un contrato colectivo para que no proceda el emplazamiento a huelga por firma de contrato colectivo, pues una empresa que prevea que lo podrían emplazar a huelga por esa razón, bien podría solicitar a un sindicato blanco que promueva el registro de un contrato colectivo para frenar la posibilidad de esa huelga. Pero sobre todo, resulta grotesco que se proponga un artículo 1008 en el cual se obliga a los sindicatos que emplacen a huelga por firma de contrato colectivo a que demuestren que sus representados quieren y han solicitado en forma expresa que ese sindicato los represente y que a su nombre emplace a huelga, además de probar que esos trabajadores cumplieron con los requisitos estatutarios de ingreso al sindicato, algo por demás contrario a la autonomía sindical prevista en la ley y en el convenio 87 de la OIT. Considero asimismo que los artículos 1017 y 1023 de la iniciativa resultarían inconstitucionales, pues la Constitución establece que la huelga es un derecho de los trabajadores, no de los patrones. Pero esas propuestas normativas modifican este criterio al prever, en la primera de ellas, que sean las partes y no los trabajadores emplazantes, como actualmente está regulado, quienes puedan solicitar la prórroga del estallamiento de la huelga, en tanto que el artículo 1023 otorga el derecho a los patrones de solicitar que se califique la imputabilidad de la huelga después de los 30 días de estallada, a efecto de darla por terminada con la resolución de la autoridad. Entonces, se deja en manos de los patrones decidir cuándo se va a terminar la huelga. Absurdo, es inconstitucional, vamos. El derecho de los patrones es el paro. Quieren hacer paro, que lo hagan, que lo justifiquen y lo hagan, pero la huelga es un derecho constitucional de los trabajadores. A grandes rasgos y por la falta de tiempo, me remito a presentar estos comentarios y estaríamos a su disposición por si hay preguntas al respecto. Gracias. Muchas gracias, maestro. Nada más como apostilla, si así hace la tarea, imagínense cómo nos las dejaba. Entonces, sus argumentos son demolitorios de esta intentona de iniciativa. Damos también la bienvenida al licenciado Héctor Barba,
que también no ocupa presentación. Él es licenciado en Derecho de la Universidad, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara, ha sido dirigente obrero de la Comisión Federal de Electricidad en Jalisco, ha preparado una cantidad de amparos, algunos de ellos muy trascendentes, como el grupal promovido por cerca de 2 millones de trabajadores contra los aspectos negativos de la Ley Federal del Trabajo en el 12, y ha participado como representante de la UNT y consejero técnico de los trabajadores de México en muchísimas eventos internacionales. No voy a entrar en tanto detalle para darle la palabra y nos comente su opinión sobre estas iniciativas y la ley reglamentaria de las reformas del 123 constitucional. Bienvenido, don Héctor, por favor. Muy buenos días, distinguidas colegas y compañeros colegas. Yo creo que estamos en un momento que puede ser álgido en el proceso legislativo correspondiente a la reglamentación de la reforma constitucional en materia de justicia laboral. Todos conocemos en términos generales que avances tan significativos que constituyen el avance en materia laboral en favor de la justicia social más importante en la historia de nuestra Constitución del 17, se lograron con la reforma constitucional al 123 apartado A, en el decreto que se publicó en febrero de este año. Actualmente tenemos en el ámbito legislativo, por cierto, un ámbito extremadamente complejo y amplio, que se trata de reformar, desde luego, la Ley Federal del Trabajo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, constituir un organismo público descentralizado de carácter federal que se encargará de la conciliación, y aquí acentúo el tema, en materia individual de carácter prejudicial, y nada menos que en el depósito de todos los sindicatos, del registro de todos los sindicatos y de todos los contratos colectivos de trabajo de este país. Esto es en el ámbito federal. En el ámbito local tenemos a la vista las reformas a cada una de las leyes orgánicas de los respectivos poderes judiciales de los estados y la Ciudad de México, y la constitución también en cada una de estas entidades y la Ciudad de México de centros de conciliación, cuya única función constitucional será la conciliación prejudicial en materia individual. Esto es en términos generales parte de la temática de la iniciativa, así como la instauración de un viejo anhelo de los trabajadores mexicanos y de todos los que tenemos alma democrática, que es el voto personal, libre y secreto de los trabajadores para 3 eventos fundamentales: para calificar y aprobar un primer contrato colectivo y el sindicato que deba celebrarlo en su representación, la representación de los trabajadores, como condición para que pueda ser registrado y surta sus efectos legales; para resolver en los juicios de titularidad contractual cuál es el sindicato que deba asumir la titularidad de este contrato, desde luego ya celebrado; y algo que es primordial y fundamental para el mundo democrático, en una democracia que ha estado eternamente, desde que la Constitución es Constitución, si se vale el término, de los trabajadores, la democracia sindical, el derecho de los trabajadores de elegir a sus directivas sindicales, también de manera libre, personal, directa y secreta. En el Senado actualmente tenemos, en el ámbito federal, 3 iniciativas de reforma. Una de ellas presentada por los senadores de la Confederación de Trabajadores de México y de la CRO, en la que, sin más entrar en detalles, porque eso ha sido amplísimamente comentada
por mis colegas abogados y por dirigentes sindicales y por todos los que queremos la democracia como instrumento de solución de los problemas de este país, como una iniciativa que sería la más regresiva en materia laboral que se haya presentado también desde la vigencia de Constitución del 17. Tenemos además dos iniciativas promovidas por senadores del Partido de la Revolución Democrática que nosotros preparamos desde la Unión Nacional de Trabajadores, desde luego con los amplísimos y excelentes opiniones de mis compañeros del Observatorio Laboral Ciudadano y de la barra de abogados que nos dedicamos a defender trabajadores. Una de ellas de reformas a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley de Amparo, y la otra, la más reciente, presentada apenas hará menos de 2 semanas, una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para caracterizar e instituir los nuevos tribunales laborales como tribunales laborales unitarios de circuito en el ámbito federal, a sabiendas de que en cada uno de los estados, de conformidad con los lineamientos de la propia reforma constitucional establecida en diversas disposiciones constitucionales, estas directrices serán las pertinentes para que se constituyan los tribunales laborales en cada uno de los estados y en la Ciudad de México. Y aquí tenemos un proceso legislativo que tiende a hacerse caótico. ¿Por qué lo califico de esa manera tan exagerada aparentemente? Porque ya en varios estados se han estado adoptando esas iniciativas de reforma y se caracteriza a los centros de conciliación como organismos tripartitas, cuando uno de los fundamentos de la reforma constitucional fue abandonar el inútil y regresivo sistema tripartito de control de la justicia y de control corporativo de los trabajadores. Se les dan facultades que constitucionalmente no les corresponden para resolver asuntos de carácter hasta colectivo, intervenir en los procedimientos de huelga, es decir, tratando de eliminar estas facultades que son por Ministerio Constitucional competencia de los tribunales laborales para reenviarlos a una autoridad administrativa que no puede juzgar nada porque no son jueces, son autoridades administrativas. Pero dicho lo anterior, mencionaremos de una manera muy breve el contenido de las reformas que presentó, que promovió la UNT con el apoyo de senadores progresistas como los que están aquí presentes. Es decir, y bueno, tenemos que decirlo, senadores que pensamos con el corazón a la izquierda, para buscar que el mundo del trabajo tenga por fin materializada una reforma constitucional que fue lo más importante en 100 años. Es una reforma sobre la justicia y la democracia sindical, sobre el derecho de los trabajadores y sobre la posibilidad de que el mundo del trabajo por fin se pueda liberar de un enorme vicio que lo ha contaminado por años, un cáncer social, que son los contratos colectivos de protección patronal. Así, esta iniciativa del PRD y de la UNT se plantea con estricto apego a la letra y espíritu de la reforma constitucional, y yo diría por contrapartida, en la iniciativa, bueno, no sé si llamarla oficial o del sector corporativo, pero ya la conocemos todos. Es decir, en esa iniciativa se habla de muchas cosas, menos de la temática reglamentaria de la reforma constitucional. Se elude reglamentar el voto personal directo y secreto, se elude reglamentar en forma congruente con los principios constitucionales de la reforma constitucional las facultades de las nuevas autoridades de los tribunales laborales, y se arroga competencia constitucional a autoridades que no la tienen y que por su naturaleza de autoridades administrativas no pueden ser jueces. Estos nuevos tribunales laborales deberán instaurarse en los respectivos procesos legislativos con base en los lineamientos de la propia Constitución en la reforma de que estamos hablando.
que son los artículos 94, 97, 116 fracción tercera y 122 apartado A de la fracción cuarta de la Constitución, y desde luego el 123 constitucional. Y tan caótico es el asunto que para ahora se han considerado estas directrices constitucionales y se han hecho de una manera totalmente autoritaria y carente de fundamentos, en reformas que buscan de una manera desesperada mantener el sistema corporativo de control sindical entre los trabajadores y el sistema de la falsedad representativa de los contratos y los sindicatos de protección. En cuanto a la constitución de este organismo público federal de carácter registral, que es uno de los logros más significativos de esta reforma constitucional, nosotros planteamos que deban ser constituidos, desde luego, en términos de los propios lineamientos constitucionales, con un director o directora elegido por la Cámara de Senadores, precisamente, a terna propuesta por el Ejecutivo Federal. Pero a contrapelo de lo que está planteando en el sistema de la Junta Directiva, no tiene por qué haber los factores de la producción como jueces y parte. Esos no caben ya. El sistema tripartito México ha fracasado rotundamente porque se ha falsificado. Entonces ahí planteamos que esta Junta Directiva se integre con representaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, porque estamos hablando de un mecanismo de registro de contratos colectivos de sindicatos que incide en la materialización de derechos humanos fundamentales, los derechos colectivos más importantes que le dan vida a un mundo de trabajo que pueda ser congruente con desarrollo nacional y justicia social. En cuanto a la integración de los organismos públicos descentralizados de carácter local, que deben constreñir su actividad exclusivamente a la conciliación de asuntos individuales, porque el objetivo de la reforma constitucional fue atajar el acopio desmedido de juicios en los tribunales laborales, como ha acontecido en las juntas. Hay 1 millón de juicios en las juntas que no se resuelven. Imagínense ustedes, si esperásemos a que ese 1 millón de juntas se resolvieran, tendríamos tribunal y que las juntas terminaran hasta que ello concluyera, pues estaríamos hablando posiblemente del siglo XXII, no sé. 1 millón de asuntos es una barbaridad de casos pendientes. Entonces la propia Constitución, y eso lo decimos para poner las cosas en su lugar, se plantea claramente que en la medida que se vayan constituyendo los tribunales laborales, se les deben enviar todos los expedientes que están pendientes de resolverse por las juntas de conciliación y arbitraje, tanto la federal como las locales. Obviamente, las juntas directivas de estos centros de conciliación deben tener la misma composición, es decir, estar compuestos por representantes de las comisiones estatales de derechos humanos, del sistema estatal anticorrupción y del sistema estatal de transparencia y acceso a la información. En cuanto a un aspecto que se reformó en materia de huelga, la fracción del 123 constitucional, en este tema se estableció, para evitar el depósito de falsos contratos colectivos o contratos colectivos simulados, que son los contratos colectivos de protección patronal, que el emplazamiento de huelga por firma de contrato colectivo debe acreditarse que el sindicato emplazante representa a los trabajadores destinatarios de ese contrato colectivo, de ese centro de trabajo o de esa rama industrial, o según la naturaleza, desde el punto de vista de alcance que abarca el contrato colectivo de trabajo. Y entonces, en el sistema de determinación de los trabajadores por voto directo y secreto, en ese sistema, la autoridad registral debe hacer una consulta por voto personal, libre y secreto de los trabajadores, y aquellos trabajadores que hayan elegido a determinado sindicato para que firme ese contrato, ese primer contrato, es el que queda legitimado automáticamente conforme a la lógica constitucional para
para presentar el emplazamiento de huelga por firma del contrato colectivo si el patrón se niega a hacerlo. De una manera muy esquemática advertimos que ese planteamiento de iniciativa del sector progresista de los senadores y de la Unión Nacional de Trabajadores tiende a reglamentar puntual y exactamente la reforma constitucional, porque es el objeto del proceso legislativo, a contrapelo de otras iniciativas que tienden a eliminar esa reforma constitucional y convertir el mundo del trabajo en un sistema laboral como el que existía en los prolegómenos de la Revolución Mexicana en tiempo de Porfirio Díaz y más atrás aún. Con eso creo que tenemos una explicación clara de la importancia del proceso que estamos viviendo. Y se dice por ahí que hay la intención de sacar un dictamen, es decir, sin discusión alguna, al estilo del partido en el poder, para que esto pase y en un procedimiento fast track tengamos un dictamen totalmente adverso a los derechos fundamentales humanos de los trabajadores de este país. Y creo yo que en esto el Senado de la República, como Cámara de Origen, debe estar muy atenta para evitar albazos de esta naturaleza que serían contrarios a la función social que corresponde al Senado de la República y en su momento a la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Héctor Barba. Y esta participación, como tal, nos da testimonio del gran esfuerzo que han hecho todos los participantes para hacer un trabajo serio y darle contenido a este foro con sustancia. Tiene la palabra el doctor Ezequiel Pineda Nava, que es licenciado en Derecho, tiene una especialidad en Derecho Laboral por la Universidad de Salamanca, así también como por la Universidad de La Habana. Es maestro y doctor en Derecho Laboral. Y después de la participación del doctor Ezequiel Pineda, tendríamos ya las palabras de nuestra propuesta para secretaria del Trabajo, para dar el mensaje político correspondiente. Tiene la palabra don Ezequiel Pineda, por favor. Gracias, buenas tardes. Antes que nada quisiera decirles que me siento muy honrado de estar junto a grandes personalidades del ámbito de la defensa de los derechos laborales y de los derechos sociales, así como de académicos que son verdaderos conocedores del tema laboral. Voy a utilizar unas notas para tratar de hacer esto lo más ágil, lo más breve posible. En este importante foro concurren reconocidos especialistas y académicos, los cuales son conocedores de la materia de derecho del trabajo. También asisten integrantes de la sociedad civil, así como los señores legisladores, los cuales tendrán una responsabilidad histórica de mantener el contenido social de nuestra Carta Magna, o de eliminar dicho contenido social, lo cual traería como consecuencia una mayor desigualdad y una falta de protección a la mayoría de los mexicanos. Resulta preocupante la falta de interés y de participación sobre el particular en el pueblo de México. Quizá no se entiende que esta iniciativa puede afectar el equilibrio económico y la paz social en nuestro país. La iniciativa de reforma laboral no es incluyente, no es plural, no es justa, no es legal. En la elaboración de dicha iniciativa no se escucharon las valiosas voces de los auténticos integrantes y componentes de nuestra sociedad. No se incluyó la opinión de los académicos, no se incluyó la opinión de los litigantes, no se incluyó la opinión de los sindicatos, no se incluyó la opinión de los impartidores de justicia laboral, pero lo más importante, no se escuchó la opinión de las mujeres, de los jóvenes, de los hombres, de los medianos, de los pequeños y microempresarios, los cuales con su empeño, trabajo y dedicación construyen día a día el país en el que vivimos, ya que únicamente se tomó parecer a las voces que eran afines con dicha propuesta. Esta reforma se tendrá que enriquecer, ya que no abona para el crecimiento económico del país, afecta la estabilidad en el empleo, da marcha atrás en los derechos laborales, tanto individuales como colectivos. Por lo tanto, se debe de abrir una consulta y un debate nacional en donde participen todos y cada uno de los integrantes de las relaciones de trabajo, todos los participantes de los sectores productivos, todos los participantes de los sectores académicos,
así como los participantes de la impartición de justicia laboral en nuestro país. Dicha iniciativa representa una violación a los derechos humanos y a los derechos laborales para los mexicanos, ya que promueve la subcontratación, la cual es ilegal e inmoral, ya que en la mayoría de los casos se priva de prestaciones y garantías laborales, así como de seguridad social, a los trabajadores que son contratados bajo este diseño. Cabe hacer mención que también el gobierno pierde, y pierde porque deja de percibir el pago de cantidades que realmente le corresponden por concepto de impuestos y derechos. Dicha iniciativa trata de estimular de forma desmedida los contratos de protección, así como a las clases más favorecidas. Una iniciativa que pretende violar los derechos laborales de los trabajadores despedidos al considerar una menor cuantificación en las indemnizaciones de los mismos. Esta iniciativa pretende implementar la unidad de medida y actualización, UMA, la cual es la medida de referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de obligaciones. Esta iniciativa pretende principalmente que las grandes empresas puedan subcontratar a su personal disfrazando la relación laboral apoyada de un tercero, con lo cual los trabajadores perderían muchos de sus derechos laborales y de seguridad social. Esta iniciativa pretende inhibir las justas reclamaciones de los trabajadores, ya que se les imponen múltiples requisitos y obstáculos con la finalidad de que baje el índice de presentación de demandas laborales. Esta iniciativa pretende desechar la demanda que no haya sido corregida en 3 días. Esta iniciativa también pretende suprimir la obligación del patrón para avisar por escrito al trabajador los motivos por los cuales es despedido. Esta iniciativa pretende quitar el voto libre y secreto de los integrantes de un sindicato en la toma de sus importantes decisiones. Esta iniciativa pretende justificar, avalar y facilitar la suspensión colectiva de las relaciones de trabajo, la terminación colectiva de las relaciones de trabajo y, lo peor aún, los reajustes de personal por implantación de maquinaria o de procedimientos nuevos en el trabajo. La iniciativa es incongruente, ya que revive el formato de instancias tripartitas, las cuales en la mayoría de los casos atenderán a cotos de poder viciado, lo que supuestamente se trataba de eliminar con la misma. Esta iniciativa pretende, mediante el outsourcing, que las empresas beneficiarias de los trabajos personales subordinados evadan sus responsabilidades laborales. Esta iniciativa pretende dificultar y obstruir el derecho sindical de contratación colectiva y de huelga, también anular la existencia de sindicatos gremiales. Con dicha iniciativa habrá empleos, pero de mala calidad, sin un salario digno y remunerador, carentes de garantías de seguridad social. Con dicha iniciativa, únicamente los que tengan recursos económicos suficientes podrán concurrir ante los nuevos órganos de justicia laboral, lo cual representará una ventaja para los extractos más solventes y de mayor desarrollo económico en nuestro país. Dicha iniciativa es ilegal, ya que impone requisitos, formalidades y sanciones excesivas a la parte trabajadora, esto aún antes de iniciar el procedimiento judicial correspondiente. No se cuenta actualmente con los recursos financieros, jurídicos y humanos para el tránsito de las juntas de conciliación y arbitraje a los nuevos tribunales del Poder Judicial que conocerían de los asuntos laborales. Con esta iniciativa se pretende violar los derechos de los trabajadores y servidores que actualmente laboran en las juntas de conciliación y arbitraje del país, ya que a decir de muchos de los titulares de los tribunales del Poder Judicial, el conocimiento, seguimiento y resolución de los asuntos será única y exclusivamente con personal de dichos tribunales, lo cual representa una discriminación para los operadores jurídicos en dichas juntas de conciliación. Con respecto al Instituto Federal de Conciliación y Registros Laborales, este puede ser controlado por cúpulas sindicales, así por cámaras empresariales. Existen muchas dudas acerca de la actual iniciativa, tanto en el ámbito de legalidad como en el ámbito operativo, relativo a la implantación del nuevo sistema de justicia laboral. Esta iniciativa debe de atender a una realidad del derecho laboral en México, analizar el aspecto individual, colectivo y procesal. Esta iniciativa debe de apoyar a la construcción de un país sólido, en donde se respeten los derechos laborales y los derechos humanos, para tener un país más equitativo, un país en donde la justicia, sobre todo la justicia social, alcance para todos y no solamente para unos cuantos. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Ezequiel. Tiene la palabra ahora nuestra propuesta para secretaria del Trabajo, la maestra Luisa María Alcalde Luján. Un aplauso, por favor, para nuestra secretaria. Muchas gracias. Pues estoy muy contenta de estar aquí y de que estos espacios se abran en el Senado. Muy contenta también de ser representada y estar representada por estos senadores luchadores que hoy defienden a la inmensa mayoría que vive de su trabajo, y que pareciera que tendríamos que tener a una mayoría que también defendiera ese sector, y no existe. Son unos cuantos y están aquí, entonces agradecerles muchísimo pues que estén alzando la voz por todos y todas nosotros. Creo que aquí se ha planteado a lujo de detalle todos los riesgos que significa esta ley secundaria, y con eso vale la reflexión de preguntarnos ¿por qué tenemos los salarios que tenemos? ¿Por qué tenemos salarios tan bajos? ¿Por qué avanzamos en precarización del empleo? ¿Por qué tenemos sectores tan desprotegidos como los jornaleros, como el sector del campo, como el sector de la construcción? ¿Por qué esta juventud cada vez tiene menos derechos, empleos más precarios, no hay seguridad social? Y todas esas respuestas recaen en la discusión de esta ley, recaen en entender que no ha habido en este país la posibilidad y la libertad de que los hombres y mujeres se organicen de manera libre y democrática. Hoy hablar de sindicatos es hablar de corrupción, hoy hablar de contratación colectiva es quién sabe con qué se coma eso, porque por lo menos no lo hemos visto, y los que existen pues son la gran mayoría, el 90% contratos de protección. Hoy vivimos en un mundo donde el patrón puede elegir al sindicato que se le antoja y con él pacta las condiciones de trabajo. La libertad sindical y la democracia sindical es algo que jamás hemos tenido acceso, y eso nos lleva a la precarización del empleo que tenemos hoy. Por eso tenemos los salarios que tenemos y por eso no hemos logrado avanzar en términos laborales, y por eso es tan importante esta reforma. Hoy plantearnos la posibilidad que nos dio la reforma constitucional de abrirle las puertas a que pensemos en un país en el que quien quiera pueda organizarse y pelear de manera conjunta y colectiva un verdadero contrato para mejorar las condiciones de vida, puede ser muy posible. Pero esta reforma viene a quitarnos esa posibilidad. Y por eso es tan importante que estemos hablando hoy de esto, y tan importante que hoy aplaudamos por lo pronto que esta reforma no se aprobó en el plazo que dio la Constitución. Es un paso adelante. Claro que no tenemos ganada la batalla, pero hay que dejar muy claro qué se está discutiendo en esta reforma secundaria y qué es lo que queremos para el próximo gobierno democrático. A nosotros estamos planteando y estamos defendiendo la posibilidad de realmente tener sindicatos libres y que las personas puedan elegirlos. Y si hoy nos pretenden imponer una ley como esta, nos quieren poner una camisa de fuerza, y por eso decimos no, porque el próximo gobierno y Andrés Manuel López Obrador lo que queremos es lo contrario: mejorar salarios, mejorar condiciones de trabajo. Queremos, claro que sí, buenas empresas y que ganen más recursos y que haya mayor productividad, pero que de la mano exista una verdadera contratación colectiva y existan las mejoras de las condiciones laborales. Entonces veo muy importante el avance de hoy, pero creo que es muy importante señalar que lo que queremos hoy es una nueva discusión. Queremos que junto con el conjunto de iniciativas que se presentaron en materia de justicia cotidiana, la ley laboral sea una de esas. Y todo ese conjunto de reformas planteó todo un procedimiento en el que se involucran a los expertos, a los académicos, a los diferentes sectores que participan en la reforma, a ser escuchados. Y por eso hoy decimos no a esta reforma, abramos el diálogo, pensemos en instituciones que nos puedan presentar una verdadera iniciativa que respete el principio de la reforma constitucional, y a partir de ahí avancemos.
pero lo que no estamos dispuestos a ceder es nuevamente quedar atrapados en órganos que no son imparciales, que son juez y parte en los procesos, que tienen intereses a la hora de decidir si otorgan o no otorgan un registro sindical, o en caso de un pleito por una contratación colectiva, o cualquier juicio se trate de materia individual o de materia colectiva. Queremos jueces imparciales, y eso no hay vuelta de hoja. Y por supuesto que tampoco queremos que nos metan en esta reforma temas que nada tenían que ver y que ya fueron discutidos incluso en la reforma del 2012. No a quitar los candados de la subcontratación. No queremos que se quiten también derechos respecto a si se puede o no modificar en caso de despido, o que el despido no tenga que ser de manera escrita. Hemos escuchado muchas de las violaciones increíbles que siguen postrando a la clase trabajadora. Entonces hoy lo que pedimos es una nueva discusión, y que se escuche como no se ha querido escuchar durante varios años ya en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados a los diferentes sectores. Pero no vamos a dar paso atrás a lo que se avanzó en reforma constitucional, y por eso creo que es tan importante que hoy los senadores retomen este tema y que no permitan bajo ninguna circunstancia que nuevamente el corporativismo sindical vuelva a tomar las decisiones y vuelva a sujetar la posibilidad de una verdadera democracia y libertad sindical. Entonces, agradecerles mucho que estén ahí y decirles que estamos trabajando en un proyecto muy importante donde lo central va a ser poder mejorar el empleo en México. Nuestra prioridad va a ser la juventud. Tenemos un proyecto que va a ser de los principales en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro. Ese proyecto pretenderá empujar a ese sector que ha sido totalmente desprotegido, y va a pretender que se pueda vincular como aprendiz con diferentes tutores para que sea capacitado durante un año, recibir una beca durante un año, 3,600 pesos mensuales, y que ese año le permita para capacitarse, para aprender un oficio y para poderse incorporar al mercado de trabajo. Hoy hay 7.5 millones de jóvenes que no tienen posibilidades ni oportunidades para trabajar, ni oportunidades para estudiar, y tenemos que atender de manera directa a ese sector. También tenemos que replantearnos el tema de la negociación colectiva. Con los índices de sindicalización que tenemos, 10%, y el 90% de eso son contratos de protección, tiene que ayudar el gobierno a empujar mejores contrataciones en los diferentes sectores, por rama de industria, por región geográfica, pero tenemos que empezar a debatir cómo mejorar las empresas y cómo mejorar las condiciones de trabajo. Tenemos que replantearnos la herramienta de la inspección como una verdadera herramienta que permita que todas las violaciones que se generan todos los días no sean más una cotidianidad. Ya no queremos supuestos contratos por honorarios cuando realmente son relaciones laborales y no civiles, cuando se tiene patrón, se tiene lugar de trabajo, se tiene horario, se tiene una relación de trabajo y se simula. Ya no queremos más subcontratación cuando en la ley está prohibido que se subcontrate en ciertas materias, como se tiene que justificar la materia de la subcontratación, y hoy en día no sucede. Tenemos empresas que no tienen ningún trabajador. Hoy vivimos en la simulación cuando, por ejemplo, tenemos trabajadores y no los inscribimos en la seguridad social, o los inscribimos con salarios que no son los reales. Todo esto tenemos que ir avanzando, tenemos que ir protegiendo a esa clase trabajadora que ha sido realmente desprotegida, y de la mano, claro que sí, al sector productivo, porque lo que queremos también es tener empresas sanas y responsables. No queremos, por supuesto, que eliminar la fuente de empleo, al contrario, pero queremos también empresas de México. Queremos que aquí se empiece y se le dé una prioridad al mercado interno. Lo que hemos hecho hasta ahora ha sido pretender que vamos a detener los salarios, tenemos salarios mínimos de hambre donde no alcanza ni para comer. ¿Por qué? Porque estamos pretendiendo que vengan las grandes empresas a invertir a México, y por eso lo hemos dado todo.
Sí queremos inversión extranjera, pero también queremos mercado interno, queremos recuperar el campo y queremos por eso empujar un desarrollo que vamos a lograr con Andrés Manuel López Obrador haciendo dos cosas, porque se necesitan recursos: eliminando la enorme corrupción que existe en este país y eliminando los privilegios. No más privilegios para esa clase política que se ha beneficiado de los recursos públicos. Y con eso vamos a impulsar el desarrollo, pero será central la materia laboral y por eso necesitamos una buena reforma, porque si hoy el gobierno queda atrapado entre el sector corporativo de los sindicatos y el sector empresarial, no nos van a dejar hacer nada. Por eso es tan importante estar aquí y les agradezco muchísimo que hayan asistido y agradecer a los senadores de verdad por dar la batalla y aquí seguimos. Muchas gracias. Muchas gracias, secretaria. Damos con mucho gusto la bienvenida a don Francisco Hernández Juárez y también agradecemos la presencia de Patty Gimbel, representante de la AFL-CIO. Bienvenida y muchas gracias. Y le pediríamos a don Francisco si nos puede dirigir unas palabras referente al objeto de este foro, que es esta reglamentación del 123 constitucional. Muchas gracias, don Francisco, y un aplauso, por favor. Gracias, buenas tardes. Quiero, desde luego, antes que nada, agradecer a la fracción de Morena y del PT la invitación que me hacen para poder pasar a saludarlos. Desde luego quiero agradecerles a ustedes también que me lo permitan. Déjenme decirles que hoy estamos aquí en el Senado porque venimos a informar al Senado por parte de los sindicatos y de la central norteamericana AFL-CIO y de mi compañera Kathy Heino, que viene como representante de la AFL-CIO hoy aquí, y la Unión Nacional de Trabajadores, una queja, ¿no?, en contra de la iniciativa impulsada por el PRI, los senadores del PRI, que es Tereso Medina y Isaías González, para, a través de esta reforma a la ley secundaria, dar marcha atrás a la reforma constitucional. Nosotros estamos trabajando de manera permanentemente unida y estamos haciendo honor a un convenio que hemos firmado de solidaridad, de unidad, de alianza con la AFL-CIO desde hace muchos años y que hoy se concreta en esta queja contra este intento de regresión a la reforma constitucional. Porque no solo estamos en contra de lo que ellos están presentando, sino además tenemos propuesta. Yo no quiero entrar en muchos detalles en relación a los temas laborales, porque pues alrededor de mí están los expertos y yo creo que ellos podrán explicar con mucho más detalle los aspectos de por qué es un retroceso. Pero la ONT va a estar, junto con las fracciones del Senado que comparten nuestra preocupación, trabajando de manera continua y firme para detener esta agresión, que desde luego no puede subestimarse. El PRI está decidido a sacar esta reforma adelante, porque como ustedes saben, el PRI siente que le sobró la reforma constitucional. El gobierno el año pasado, pensando que era posible entrar al Tratado Transpacífico, se dio las presiones que se daban para que si México quería entrar al tratado tendría que modernizar y democratizar el mundo del trabajo, y finalmente lo hizo. Llegó Trump, se quedó sin Tratado Transpacífico, pero ya tenía reforma constitucional, y la manera de revertirla es con la ley secundaria. Si eso es posible, obviamente sería un daño gravísimo para los trabajadores, para el sindicalismo y para el país mismo. Por eso para nosotros está como una causa fundamental, prioritaria, y
pues por eso nos alegra mucho tener aquí a los compañeros de la FELECIO, desde luego, y quiero decir que se ha un poco querido satanizar esta presencia y esta relación, diciendo que los sindicatos norteamericanos lo que quieren es venir a sindicalizar a los trabajadores mexicanos. Los trabajadores mexicanos nos podemos cuidar nosotros mismos, creando nuestros propios sindicatos. Lo que hay que cambiar es la ley, lo que hay que cambiar es las estructuras que hoy permiten esta inequidad, pero pues tan es así que les digo, los empresarios se desgarran las vestiduras porque a Morena se le ocurrió a nombrar como candidato plurial, ellos sabrán por qué lo hicieron, pero bueno, pasó, y resulta que pues ya quieren colgar del palo más alto por esta decisión a Morena, y no habla nada de la REA, que fue el que ocasionó el accidente en Pasta de Conchos, que fue culpable por los problemas de seguridad, y de eso no se han acordado durante todo este tiempo. Y déjenme decirles que los empresarios a nivel mundial están luchando porque en la OIT se nulifique el derecho de huelga. O sea, ellos sí tienen derecho a unirse, a luchar por sus intereses, y satanizan cualquier intento de relación internacional entre los trabajadores, lo que me parece una total hipocresía. De manera que pues yo les reitero mi agradecimiento por esta invitación y ofrezco una respetuosísima disculpa porque pues hay que seguir con las actividades, pero quería saludar y agradecer esta disposición del PT y de Morena, porque va a ser vital en esta lucha. Tenemos que contener esta agresión y creo que se están dando las condiciones para ello. Gracias. Bueno. Muchas gracias por esta participación a don Francisco Hernández Juárez, y ahora le pediría a Patty Kimball de la American Federation of Labor Congress of Industrial Organizations, si quiere dirigir algunas palabras desde aquí. Un aplauso, por favor. Buenas tardes, me llamo Kathy Feingold, yo soy la directora internacional del departamento de la FELECIO, que es la federación más grande del movimiento sindical en los Estados Unidos. Representamos 12.5 millones de trabajadores. Quiero darles la gracia a Morena, al PT y por supuesto a mis hermanos y hermanas de la UNT. De verdad disfrutamos de una alianza bastante fuerte, una alianza de solidaridad que significa que tenemos solidaridad de doble vía. Cuando hay un problema aquí, trabajamos juntos. Cuando hay un problema allá, y tengo que decirles, tenemos bastantes problemas ahora en los Estados Unidos, siempre sabemos que aquí tenemos la solidaridad de la UNT. Como estaba diciendo el compañero Francisco, hace un mes entregamos una queja sobre la situación aquí en este país de los salarios. Aquí en este país, ¿cómo es posible después de 25 años del TLC, y si recuerdan, hace 25 años prometieron que el TLC iba a ser como panacea, iba a aumentar los salarios, mejorar la situación laboral en este país? Hoy en día, ¿en qué estamos aquí? Ustedes trabajan más horas que cualquier trabajador o trabajadora de los países de la OCDE y reciben menos salario para todas las horas que están trabajando. Entonces lo que buscamos es un nuevo modelo de comercio que puede brindar al movimiento sindical más poder aquí para seguir luchando para los trabajadores, para que tengan trabajo decente, no solamente en los Estados Unidos, no solamente en Canadá, pero aquí en México. Si aquí en México no tenemos un modelo de comercio que puede mejorar la situación de tantos trabajadores en este país, entonces no vamos a apoyar otro modelo roto que va a significar más problemas por los y las trabajadores.
Entonces, estamos aquí en estos días compartiendo con el movimiento sindical. Sabemos que en la semana que vienen nuestros gobiernos para seguir las negociaciones. Nosotros tenemos un mensaje unido. Si van a negociar, tiene que ser negociar por un modelo diferente, un modelo que de verdad va a cambiar la situación aquí en este país, va a cambiar la situación de los contratos de protección. El gobierno no puede apoyar una contrarreforma que va a significar que la situación laboral va a ser peor todavía. Entonces, seguimos aquí con ustedes trabajando para que de verdad podamos realizar un nuevo modelo de comercio, un nuevo modelo de relaciones industriales en este país. Entonces, muchísimas gracias por la invitación hoy y seguimos trabajando con ustedes para un nuevo modelo verdadero. Muchísimas gracias. Muchísimo el evento cuando gustes, eres parte integral del panel. Bueno, agradecemos las palabras, pero sobre todo agradecemos la solidaridad con el pueblo y los trabajadores de México. Como última parte de este acto que creo que nos debe llenar de gusto a todos, primero por los argumentos vertidos, pero esta, como lo señaló nuestro coordinador don Manuel, no es un acto de especulación, es un acto de reflexión y es una reunión de trabajo, donde se ha demostrado en cada uno de los momentos que no hay una sola racionalidad en esta criminal intentona que van a querer hacerse de un albazo. Debemos de destacar que nosotros estamos aquí debatiendo. ¿Dónde han visto los debates que defiendan esa ley? ¿Quién la está defendiendo? Porque con mayoría y cinismo, sin entrar a estos debates, sin considerar estos argumentos, van a quererla llevar al pleno. Entonces, nada más para concluir, le pediríamos al doctor Jaime Cárdenas, que además él es el paquete completo, es diputado, ha sido legislador, es académico, tiene todos los perfiles que lo hacen siempre un gran participante y un gran actor político, para que nos haga una breve relatoría de los hechos aquí planteados. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Los presentes, el senador Manuel Bartlett y yo aquí en el Senado soy asesor de la fracción parlamentaria del PT Morena, me pidió que hiciera al final una relatoría. La finalidad de la relatoría, como del foro, es que este evento constituyese o constituya una reunión de trabajo para el debate parlamentario en las comisiones, en el pleno, para fortalecer la propia iniciativa elaborada por las compañeras y los compañeros de la UNT. Entonces la finalidad es tomar los puntos de vista, los argumentos aquí vertidos y preparar una buena posición respecto a esta iniciativa de ley reglamentaria del artículo 123 en materia de justicia laboral, que evidentemente a los integrantes de la mesa y a los presentes, Constitución y a los tratados, a los convenios 87, 98 y 135 de la Organización Internacional de los Trabajadores. No puedo evitar, voy a ser muy breve, decir que yo soy profesor de Derecho Constitucional, yo no soy laboralista, y como profesor de Derecho Constitucional siempre explicamos a los alumnos que hay distintos modelos de constitución. El mejor modelo de constitución es aquel donde la norma prevista en el texto constitucional coincide con la realidad, y a ese le llamamos constitución normativa, que es algo que nunca hemos tenido en México. Después hay otro modelo constitucional que le llamamos semántico, que es un modelo constitucional donde el texto de la Constitución es manipulado por los que están en el poder. Y finalmente tenemos la Constitución, que creo que ha prevalecido en buena parte de la historia de nuestro país, que los integrantes de la mesa y a los final, donde el texto de la Constitución es solamente un documento, unas letras, palabras que no significan y que no inciden para nada en la realidad. Pues yo creo que con esta propuesta de ley, esta iniciativa de los legisladores priistas, no solamente nuestra Constitución va a ser nominal, sino va a ser algo menos que nominal, porque está rompiendo con el texto formal de la reforma de 24 de febrero de 2017.
Quiero decir también que, como ustedes saben, y lo dijo ya muy bien nuestra secretaria del Trabajo, Luisa María Calderón, es una reforma, una propuesta de reforma neoliberal. Perdón, de Calderón no, me equivoqué. La secretaria del Trabajo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es una propuesta, perdón, Luisa María, es una propuesta totalmente neoliberal porque se privatiza el derecho al trabajo. Se privatiza el derecho al trabajo y el trabajo se convierte nuevamente, como en el siglo XIX, como en el siglo XVIII, en una mercancía, ¿no? Y desde el punto de vista formal hemos oído de parte de los panelistas argumentos muy sólidos, cómo se elude, por ejemplo, el principio del voto secreto, cómo los tribunales de seguridad social no se hizo la modificación técnica correspondiente en la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, cómo se crea este Instituto Federal de Conciliación y Registro muy poderoso que vuelva al esquema tripartito, que no se integra como un órgano imparcial e independiente, que no solamente tendrá funciones o atribuciones de carácter administrativo, sino también jurisdiccional, cómo se limitan los derechos individuales del trabajo, cómo se permite sin condición alguna el outsourcing, la subcontratación, cómo se flexibiliza el despido laboral en esta propuesta realizada por los legisladores priistas, también cómo se borra o cómo se limita y restringe los derechos colectivos del trabajo, a la contratación colectiva, a la huelga, a la sindicalización, cómo se reduce la democracia interna sindical, como lo explicó también muy bien el doctor Ismael González, cómo el registro sindical en México, y con esta propuesta de iniciativa aún más, se vuelve un registro que constituye al sindicato. Es un registro no declarativo, sino un registro constitutivo. Si no se tiene el registro sindical correspondiente, los sindicatos carecen de facultades, carecen de posibilidades para ejercer el derecho colectivo del trabajo. También se explicó aquí muy bien cómo se limita el derecho a la acción laboral, porque se tiene obligatoriamente que pasar por la fase de conciliación. Esta fase de conciliación es obligatoria, aunque es una fase de conciliación que no queda adecuadamente justificada y explicada en la iniciativa de ley de los senadores priistas. ¿En qué consistirá esa conciliación? ¿Cómo se garantizará en ella la imparcialidad para que las partes en la relación laboral pues gocen de adecuada equilibrio e igualdad de oportunidades? Entonces es desde luego una propuesta que podemos decir favorece o establece una suerte de esquiroleo legal, porque se fortalece los contratos de protección laboral, los contratos colectivos de protección laboral. Todas estas reflexiones y otras más que han sido muy importantes las tomamos en cuenta, seguramente los senadores de la fracción, yo no puedo hablar por ellos, ellos lo dirán, las tomarán en cuenta en las posiciones, en las discusiones, en las deliberaciones, en las comisiones y en el pleno de este Senado de la República. Y desde luego puedo decirles, bueno, lo dirá ahora en la clausura del evento el senador Bartlett, pensamos aún más, ir más allá y preparar una iniciativa que fortalezca la de la Unión Nacional de Trabajadores, una iniciativa que avance en el espíritu y en el sentido de la reforma constitucional en materia de justicia laboral. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros el día de hoy. Como decíamos al principio de este foro, se trataba de una reunión de trabajo. Reunimos a gente muy importante que nos hicieron el servicio de estar con nosotros, dar sus opiniones. Desde luego es mucho más amplio lo que nos han aportado para preparar una defensa seria, legislativa. Pues se necesita
la participación de gente de ustedes, a quienes les agradecemos mucho. La participación de Hernán Suárez fue un complemento muy valioso, y desde luego de esta organización norteamericana que está más preocupada por los salarios en México que los patrones de México. En el TLC se está discutiendo el tema, están diciendo ustedes que haya salarios justos aquí, y ya en las reuniones la discusión del TLC, los empresarios mexicanos dijeron que ese era un asunto de ellos. Bueno, dijo nuestro, pero no entendimos nuestro, al decir nuestro era un asunto de ellos, los patrones. Es una vergüenza. De manera que muchas gracias por su presencia, que nos fortalece. Quiero comentarles un detalle importante. En la sesión pasada del Pleno del Senado se hicieron algunos cambios de ubicación de los senadores en las comisiones. Sí, el Senado debe operar con los criterios establecidos en el reglamento, y cada comisión debe tener un porcentaje equivalente a la presencia de los senadores en el Pleno y en cada una de las comisiones. Bueno, además de presentar los cambios normales en movimientos que ha habido, metieron un acuerdo falso, refiero a la sesión pasada, metieron un acuerdo supuestamente de la Junta de Coordinación Política, que no sesionó porque yo soy miembro de la Junta de Coordinación Política, en donde así nada más se daba el PRI y el PAN un senador más, o sea, sin alegar nada, y le dieron a otro senador independiente una presidencia que no corresponde. Presentamos una queja ahí mismo en el Pleno, y Emilio Gamboa, que coordina a la mayoría, dijo que teníamos razón, que eso no valía. Estaban falsificando la composición de la Comisión de Trabajo, precisamente, con prisa, con un documento falso. Y prometió que nos sentaríamos a revisar la composición de todas las comisiones, que es muy importante. Hay una mesa directiva y hay miembros de la comisión. Cualquier senador puede participar, pero solo los que son integrantes formales tienen derecho a voto. Bueno, una trampa descarada, gangsteril, que de todos maneras votaron, con la promesa de Emilio Gamboa y el PAN, desde luego, y el PRD, que ahí está, de que hoy empezaríamos a revisar esas composiciones. Pero el objetivo, y es el tema que estamos hablando aquí, era la Comisión del Trabajo, la Comisión del tema que va a tener que conocer estas iniciativas, ¿no? Bueno, hoy en la mañana me pasan, sí, temprano, otro acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Les repito, yo soy miembro de la Junta de Coordinación Política y nunca hubo tal sesión. Si nos estábamos esperando hoy, y se reclamó ya en una conferencia de prensa, que nos sentemos con los otros grupos en la Junta de Coordinación para definir exactamente lo que corresponde a cada comisión. Bueno, pues no obstante que hizo el compromiso Emilio Gamboa, ¿verdad? Y lo leyó así el presidente de la mesa directiva, hoy en la mañana meten otra, en donde, fíjense ustedes que esta situación actual y lo que está atrás de perversión, el presidente de la Comisión de Trabajo es el senador Chico, que el día de ayer renunció al PRI y se pasó con nosotros. Hoy en la mañana presentó su carta y se integra al grupo PT Morena. Siendo presidente, sigue siendo presidente porque sigue siendo legislador, sigue siendo senador. Bueno, pues se adelantan y meten este cachirul, ¿verdad?, descaradamente hoy en la mañana, ¿verdad?, para quitarle la presidencia al Chico.
para quitársela rápido, no obstante que habíamos discutido que íbamos a revisar todo hoy, vuelven con otra chicana, la siguiente siempre dirigida a la Comisión del Trabajo. Eso lo comento, lo hemos hecho público, porque está señalando esta urgencia desesperada que nos llega a la falsificación de los esfuerzos para tener una mayoría cómoda, y quitan al que se fue, ¿no? Y lo quitan rápidamente antes de leer que ya se vino con nosotros. Bueno, eso señala una actitud del gobierno de la República, ¿no?, de echar atrás una reforma constitucional que aquí se ha analizado. Fue un avance importante. ¿Por qué lo hicieron aquí? Lo explicaba alcalde. ¿Por qué aceptaron esa reforma? Muy interesante su planteamiento, porque le estaban poniendo condiciones para el TLC y el TPP, pero pues ya se arrepintieron, y entonces ahora quieren el PRI y sus aliados, que los vamos a ver, porque hay que ver cuáles son los aliados aquí de los trabajadores y cuáles son. Lo que quieren es echar para atrás la reforma constitucional, pero como les urge, vamos a alterar la composición de la comisión. Y ahorita estaba preocupado esperando que me plantearan si estaban ya subiendo el tema, porque está en la agenda esta sustitución del presidente de la comisión respectiva. Vamos todavía a ver si se atreven a hacerlo, porque es un escándalo. Nosotros certificamos que no hubo esa reunión de la Junta de Coordinación Política que le está quitando la presidencia ahora a un senador que tomó la decisión inteligente, digo yo, claro, antes de pasarse con nosotros. Yo me voy a tener que ir porque tengo que estar allá pendiente. Todavía hay aquí una posibilidad, y se los agradecemos, de preguntas y comentarios. Le agradezco a esta, digo yo, con el riesgo que me puse, esa secretaria de Trabajo, que es la más bonita de la historia de México, sin duda. De manera que muchas gracias. Yo me voy porque tengo que estar pendiente allá, pero aquí se quedan para preguntas y comentarios. Muchísimas gracias.